Muy buenas tardes, amigos televidentes de Tele Envigado. Hoy, como todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, en asesorías jurídicas formativas con el abogado Rodrigo Restrepo. Tendremos hoy un invitado súper especial, como lo que hemos hecho todos estos programas pasados. Hoy tenemos como invitado al doctor Alberto León Duque Osorio. El doctor Alberto León Duque Osorio nos va a hablar sobre responsabilidad médica. Para ello, podemos decirle que tiene como profesión médico y abogado. Combinan demasiado bien estas dos profesiones. El doctor Alberto León Duque es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia hospitalaria del CES y del EAFID de Medellín, abogado de la Universidad Gran Colombia de Armenia, especialista en responsabilidad civil y seguros de AFID de Medellín, magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, profesor en Derecho Médico y programas de posgrado en Derecho y Medicina, autor del libro Problemas de la responsabilidad, Prueba en la responsabilidad médica, de la editorial Biblioteca Jurídica DAIC de la Universidad CES. Como ven, amigos televidentes, este honorable invitado que hoy nos va a hablar de un programa interesante, de un asunto de mucha trascendencia como es la responsabilidad médica. Bienvenido, doctor Alberto León Duque, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Bueno, al grano, como dice el cuento. A ver, doctor Alberto, cuando hablamos de responsabilidad médica, expliquémosle a nuestros televidentes en qué consiste la responsabilidad médica. Para hablar de responsabilidad médica se tiene que primero tener presente el tipo de obligación que se tiene en la actividad médica asistencial. Si no hay cumplimiento de la obligación médica asistencial y por lo tanto se produce un daño, es ahí cuando entonces se habla de la responsabilidad médica. ¿Qué es entonces la responsabilidad médica? La responsabilidad médica es aquella obligación que se tiene de indemnizar aquellos daños producidos por la inobservancia de la obligación o por el incumplimiento de la obligación, tanto del personal de la salud como de las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en salud. Entonces, cuando hablamos de esa responsabilidad, no todos los asuntos que pasan, porque uno escucha a las personas, vea, que fue que me dejaron morir el paciente, que llevé a mi papá y que se murió, y todo el mundo habla de que si cabe una responsabilidad, que si se puede demandar. Eso se debe a una negligencia médica. ¿En qué consistiría esa negligencia y cuál es el cuidado que tienen que colocar o poner aquellos médicos y hospitales que reciben pacientes? Sí, efectivamente, para que nazca la responsabilidad médica debe existir una negligencia médica o una imprudencia médica o una violación de los reglamentos o de los protocolos científicos que se deben seguir. Dicho de otra manera, si el médico no cumple con lo estandarizado por la ciencia médica o la institución no cumple con los estándares científicos, entonces se genera una responsabilidad médica. Esa negligencia consiste en la inobservancia de la actividad médica asistencial que debe estar regida por lo que denominamos la ley del arte médico. O sea que no todos los eventos donde hay fracasos para todas las familias que piensan que todo es demandable, se puede hacer y atribuir una responsabilidad médica a quien la atiende. Efectivamente, hay que establecer muy bien si la negligencia médica pudo haber llevado al daño o para poder reclamar indemnización de perjuicios. Entonces, es posible que haya negligencias que no tengan que ver con el daño, es decir, establecer un nexo, se llama así, nexo de causalidad entre la negligencia y el daño.
Si se puede demostrar que existió un daño por la negligencia médica, ahí se habla entonces de la responsabilidad médica. Cuando usted habla de demostrar, es difícil y existe el tabú o existe dentro de la comunidad el pensar que cuando hay una responsabilidad médica que hay que demostrar, los médicos, entre médicos, dicen que no conceptúan si hubo esa responsabilidad real. Hoy en día, ¿quién es el que determina si esa responsabilidad se dio o no? ¿Y quién tiene que demostrar esa responsabilidad? Sí, el proceso permite que el demandante pueda llevar una serie de pruebas, un número de pruebas que le puedan demostrar al juez que la negligencia médica e institucional o institucional pudo haber desencadenado el daño. Entonces, si lo que tratamos es de demostrar una negligencia médica, vienen entonces muchas pruebas. La fundamental, la historia clínica. La historia clínica muestra o prueba en el proceso y se le demuestra al juez cuál fue la conducta que realmente realizó el médico en la institución. Otra de las pruebas fundamentales en la responsabilidad médica son las pruebas periciales. Es aquel perito que le explica al juez que lo que se realizó y está en la historia clínica fue evidentemente el causante o no del daño. Entonces el perito le muestra al juez si la negligencia que se que la negligencia que se realizó produjo un daño en la persona y por lo tanto puede nacer la responsabilidad. Otra prueba podrían ser los mismos médicos que atendieron o el mismo personal que atendió el paciente, lo que llamamos los testigos técnicos que pueden ilustrarle al juez efectivamente cuál fue la actuación que se realizó y por lo tanto, ayudado con el perito, entonces el juez podrá determinar si hubo responsabilidad o no. Cuando usted habla de historia clínica, esa historia clínica, ¿quién tiene acceso a ella? De pronto cuando se presenta un incidente, una desgracia, los que manejan la historia clínica y hacen las anotaciones, es posible que se cambien algunos de los asientos que se hay. ¿Y quién puede pedir una historia clínica para iniciar un proceso y mirar si hay responsabilidad en él? Es una pregunta muy importante porque el televidente debe saber muy bien un aspecto muy importante y es que la historia clínica es del paciente. La historia clínica es, y como es del paciente, la historia clínica debe ser con letra clara, por eso hoy en día se imponen los sistemas para que sea el paciente el primero en saber leer la historia clínica. Y la historia clínica, por lo tanto, no debe tener siglas que no sepa leer el paciente. Pero siendo la historia clínica del paciente, quien debe tener la custodia de la historia clínica, el original de la historia clínica, es la institución o el médico. Y el médico o la institución tienen la obligación de proporcionarle copia al paciente o en el evento en que el paciente sea un menor de edad o no exista porque murió, pueden tener acceso a la historia clínica sus familiares. ¿Solo sus familiares o de pronto el compañero permanente, la cónyuge? ¿Esas personas también pueden solicitar esa historia clínica? Sí, efectivamente. Dentro de los familiares o dentro de los allegados al paciente que fallece está el cónyuge, el compañero, la compañera permanente. Amigos televidentes, recuerden que las inquietudes que nazcan de este programa las pueden empezar a resolver. Visítenos en la oficina del abogado Rodrigo Restrepo, Parque Principal de Envigado, 276-6314. También pueden acudir en forma directa a llamarnos al programa en vivo al 331-4409 de Teleenvigado. Recuerden, es para ustedes esta información. Presten supremamente atención. Estén pensando en qué otros programas a futuro podemos ofrecerles.
porque asesorías como estas, que son gratuitas, que llegan a sus hogares directamente, a diario no es posible obtenerlas. Repito, el doctor Alberto León Duque Osorio, a través de nuestra oficina, en el 276-6314, se puede contactar para este tipo de inquietudes que nacen sobre la responsabilidad médica. Recuerden que la especialidad de él es médico y es abogado, o sea, tiene la doble profesión que da oportunidad de conocer efectivamente cómo se produce la responsabilidad médica, porque bien lo ha dicho, no todas las circunstancias ni todos los desenlaces fatales conllevan a tener responsabilidades médicas. Doctor Alberto, cuando un paciente que se cree en la familia que existió una negligencia médica o que hay una responsabilidad en eso, ¿cuánto tiempo tiene la familia para iniciar o demandar? En responsabilidad médica, y hoy con el sistema de salud que tenemos en el país, se podría demandar o una EPS o una IPS o el personal de la salud, bien sea el profesional, el técnico, el auxiliar. Pero por lo general siempre se demanda las instituciones. ¿Cuáles instituciones pueden ser? Las EPS o las IPS. Las IPS son las clínicas y hospitales. Dentro de las IPS también están los médicos y el grupo de médicos o el grupo de especialistas. Podría ser que la EPS o la IPS sean instituciones de orden privado. Entonces, cuando son instituciones de orden privado, el tiempo para demandar son 10 años. Pero si son instituciones públicas, como lo es la EPS pública o las ESES, que serían las IPS, entonces ya serían 2 años a partir del hecho generador del daño y que puede generar responsabilidad. Entonces hay diferentes tiempos dependiendo si es una entidad pública o es una entidad privada. ¿El tipo de demandas, si es pública o es privada, son diferentes o cómo se hacen ese tipo de demandas? Las demandas, depende, la demanda, el proceso depende de si es una institución pública o si es una institución privada o el personal de la salud como tal, los profesionales como tal, que se consideran personas privadas. Cuando se demanda una IPS o una EPS de carácter privado o un médico o un grupo de médicos, entonces se demanda por vía de lo que se denomina responsabilidad civil. Si es una EPS pública o una S, que sería la IPS, entonces ya la demanda se denomina demanda de reparación directa por vía administrativa. Cabe en este tipo de responsabilidades que si es un privado, responsabilidad es una demanda civil. Si es uno del Estado, una por vía administrativa. Pero la responsabilidad penal cabe también dentro de estas responsabilidades médicas y en qué caso se pueden llevar las dos, la responsabilidad civil o la administrativa y la penal. Sí, efectivamente se pueden llevar conjuntamente la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿Cuándo se genera la responsabilidad penal? La responsabilidad penal se genera cuando con la acción u omisión de una persona natural, entonces viene lo que se denomina el delito por una conducta dolosa. ¿Qué quiere decir una conducta dolosa? Una conducta dolosa quiere decir que el médico, el personal de la salud, tuvo la intención de cometer el daño, quería cometer el daño. O cuando la conducta es gravemente culposa, es decir, casi que es una preterintención, no tenía la intención de causar el daño, pero sabía que el no haber realizado la acción o haber omitido una acción importante que podría generar el daño, era tan cerca a la producción del daño que se genera entonces la responsabilidad penal, es decir, el delito.
Dicho de otra manera, cuando la conducta omisiva o activa genera un delito, se nace entonces la responsabilidad penal. Pero cuando se habla de la responsabilidad civil es porque no hay de por medio un delito y por lo tanto se genera una responsabilidad civil porque hubo una culpa, bien sea leve, levísima o una culpa ya más grave. Cuando ya es una culpa muy grave o cuando hay un dolo, una intención de causar el daño, se puede generar el delito, es decir, la responsabilidad penal. Pero también aparte se puede generar lo que se denomina la responsabilidad civil, es buscar la indemnización de perjuicios con ocasión del daño causado por la acción u omisión considerada delito. Recuerden, amigos televidentes, asesorías jurídicas formativas, trata de llegar a sus hogares con información de interés. Doctor Alberto, cuando estamos hablando de responsabilidad médica, todos pensamos que solo a los médicos se pueden inculpar o culpar de este tipo de responsabilidades, pero le cabe también a odontólogos y otros profesionales de la salud. Sí, efectivamente la demanda de responsabilidad médica, si se quiere llamar genérica, abarca el tipo de responsabilidad contra todos los profesionales de la salud, bien sea médico, odontólogo, fisioterapeuta, en fin, psicólogo, todos los profesionales de la salud, y no solamente los profesionales de la salud, sino todos aquellos técnicos, auxiliares o inclusive se puede generar un tipo de responsabilidad médica de aquellos médicos que también ejercen la actividad de lo que llamamos la medicina alternativa. Bueno, vamos a una pausa y interesante el tema, amigos televidentes, no se nos vayan a ir de nuestra audiencia y enseguida regresamos después de la breve pausa. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Todos nos desplazamos de formas diferentes, pero algunas de ellas son más amigables con Como pionero y consciente del futuro que se viene, ha venido creando varias estaciones de gas y ahora ha empezado a crear las estaciones eléctricas. El vehículo eléctrico me da tranquilidad para que más adelante mi hijo pueda disfrutar de un planeta más limpio. Que puedas respirar un mejor aire contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Esmeralda Restaurante y Casa Martínez,
abrió sus puertas en Envigado, ubicado en la Loma del Esmeraldal. Usted podrá disfrutar de una variada gastronomía en un ambiente ameno y confortables instalaciones como piscina, sauna y baño turco. Ven y disfruta de este espacio de miércoles a domingo a partir de las 11 de la mañana. Calle 27D Sur, número 2871, Loma del Esmeraldal. Casa Martínez cuenta también con una nueva sede, una casa en la Loma del Chocho en Envigado. Un lugar elegante y moderno para tus eventos, con capacidad para 200 personas. Con un hermoso lago, un inmenso parque y una gran vista de la ciudad. Después de la pequeña pausa, volvemos con nuestro invitado especial, el doctor Alberto León Duque Osorio, especialista en responsabilidad médica como médico y abogado. Recuerden, asesorías jurídicas formativas, está para llegar a sus hogares con soluciones en problemas jurídicos. Estábamos mencionando, doctor Alberto, de las responsabilidades médicas y de todos los profesionales que pueden ser causal de negligencia. Pero ¿qué decir de los centros de estética? Que hay una cantidad de situaciones que se presentan en las mujeres, sobre todo, de todas las partes, y que vienen de los centros de estética y cirugías plásticas y eso. ¿Cómo opera y qué relación se tiene con ese asunto? Hoy en día en Colombia tenemos una problemática muy grande con relación a los centros estéticos que afortunadamente ya el Estado ha puesto la mano en el tema, porque es que siempre ha existido la normatividad con relación a que quien ejerce una actividad médica asistencial, llámese en hospitales, clínicas o centros estéticos, deben ser aquellas personas jurídicas y naturales que tienen la vocación o que tienen la profesión y la idoneidad para ejercer la actividad médica. Por lo tanto, los centros de estética son centros que ejercen actividades médicas asistenciales, porque lo que se busca acá es el mejoramiento de las condiciones físicas o estéticas de la persona y requiere un arte y una profesión que no lo pueden ejercer sino los profesionales de la medicina. Es así entonces que estos centros de estética que funcionaban por personas no idóneas han estado entonces en la mira del Estado y se han estado cerrando centros de salud y por lo tanto aquellas personas que no tienen la capacidad, la idoneidad y el título para ejercer la medicina no pueden desarrollar actividades que tienen que ver con la estética, fundamentalmente con la cirugía plástica. Dicho de otra manera, las intervenciones médicas, quirúrgicas de la medicina estética. Ahora, hay personas que pueden desarrollar actividades como la cosmetología, que es diferente, y la cosmetología sí la pueden desarrollar aquellas personas que tienen el título y la formación en el campo de la cosmetología, pero no pueden invadir lo que se denomina la cirugía estética o la medicina estética o la cirugía plástica. Entonces una persona que se ha sometido a una cirugía plástica, en el caso especial de las mujeres, en busto, cuando sucede que con regular frecuencia queda mal el implante, que se queda un seno más grande, se baja el implante que se le hizo, también puede acudir a demandar por esas responsabilidades. ¿A quién? ¿Al médico o al centro estético o al centro donde se hizo dicha cirugía? El tema de la responsabilidad generada por la medicina estética o por la medicina o por la cirugía plástica
Es un tema que es tan complejo como el tema de la responsabilidad médica por la asistencia hospitalaria. El cuerpo de las personas reaccionan de manera diferente. Por eso entonces hay que establecer muy bien si el daño que se ocasiona, el daño que se genera por una cirugía plástica o una medicina estética es derivado o de la actividad médica asistencial mal realizada o porque hubo un inconveniente que tenía que asumirlo el paciente. Es así entonces que el médico que ejerce la actividad de la cirugía plástica o de la medicina estética debe advertirle muy bien al paciente de los posibles riesgos que se tienen con los procedimientos. Pero también el médico debe saber y debe medir o debe calcular con precisión cuáles podrían ser las consecuencias que puede tener una determinada actividad estética o cirugía plástica. Entonces, dependiendo de esos dos aspectos, entonces se puede determinar si se genera o no responsabilidad médica asistencial. Cuando se está hablando de que los médicos son los que pueden ejercer o practicar las cirugías plásticas y estéticas, ¿qué pasa con esa polémica que hoy se da de que las cirugías que se hacen por médicos especialistas en la parte plástica hicieron una preparación, un tiempo de preparación, pero hay una polémica de que muchos médicos han estado en el Brasil y en términos de cursos de estética o cursos de cirugía plástica vienen al país, sí son idóneos para ejercer esa profesión y les cabría una responsabilidad mucho mayor que aquel médico que realmente, siendo médico, es especialista en ese tipo de cirugías. Hay que partir primero de la base de si el médico que se formó en el exterior se formó como médico estético o como cirujano plástico. Tanto el estético como el cirujano plástico que llega al país formándose en el exterior debe venir al país a homologar el título con las correspondientes exigencias que se tienen en Colombia. Aquella persona que no cumpla con esas condiciones específicas para la homologación del título no puede ejercer esa actividad. Si ejerce la actividad no cumpliendo con esas condiciones de la medicina estética o de la cirugía plástica, entonces si ejerce la actividad de manera ilegal, que así la llamamos, entonces genera no solamente una responsabilidad civil, sino también una responsabilidad penal y también se genera una responsabilidad ética. Y cuando hablamos de la responsabilidad penal es porque está cometiendo un delito, realizó una actividad médica asistencial que era prohibida y por la actividad prohibida se genera un daño y eso se considera un delito. Ahora, aquel médico que no cumplía con las condiciones o con las exigencias de la especialización en medicina estética o cirugía plástica y comete un daño, entonces también se genera la consecuencia de que le quitan el título de la profesión y no puede ejercer esa profesión por un determinado tiempo. Eso es lo que se llama la responsabilidad ética. Pero la mayoría de las cirugías plásticas se realiza en centros médicos también de reconocida idoneidad. Los centros médicos tendrían que hacer una revisión de los títulos para poder permitir que se utilicen los quirófanos o los sitios para ese tipo de cirugías por los que son idóneos. ¿Qué responsabilidad le cabe al centro médico que le permite hacer ese tipo de intervenciones a quien no tiene la idoneidad para hacerlo? La obligación de la institución de la salud que le abre las puertas a un médico especializado en cirugía, en medicina estética o cirugía plástica, debe garantizar que aquel médico es idóneo y cumple con las condiciones exigidas en el país para ejercer la profesión especializada. Si la institución no garantizó como garante de esa actividad
no garantizó al paciente de que ese médico tenía los correspondientes títulos, la idoneidad y la experiencia, es solidariamente responsable frente a los daños que se le cause al daño, tanto el médico y la institución son responsables solidariamente. Ahora, viene otro tipo de responsabilidad penal y es la responsabilidad penal que le recae al gerente o al director de la institución no haber observado que aquellos médicos no cumplían con las condiciones exigidas en el Estado colombiano. Entonces, aquel gerente o aquel director también podría ser responsable penalmente y podría incurrir en lo que se denomina un delito. Recuerde, asesorías jurídicas formativas le trae a usted solución a muchos problemas que a diario le pueden suceder. Nos encuentra en el 276-6314, Parque Principal de Envigado, todas las asesorías relacionadas con este tema y los que vamos pasando semana tras semana los atendemos. Hay una situación que viene aquí para recomendarle a nuestros televidentes, es que muchas personas creen que esas cirugías plásticas las pueden hacer en cualquier parte. Con relación a esos tales garajes que se habla, las atenciones en garaje, después de una pausa, doctor Alberto, quiero que le dé una recomendación a quien nos escucha para que sepan en un momento determinado que van a tomar una decisión en este campo de las cirugías plásticas y de las atenciones estéticas, ¿dónde pueden ir? Después de esta pausa, regresamos con ustedes. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 La Alcaldía de Envigado trabaja para que en la ciudad logremos tener una movilidad inteligente y segura para toda la comunidad. Y para alcanzar esta meta, la Secretaría de Movilidad puso en marcha el proyecto Mete el Cambio, dirigido a generar mayor conciencia entre las personas que hacemos uso de las vías y construimos diariamente la realidad urbana de nuestro municipio. El proyecto, que se realiza en convenio con la Corporación Otra Parte, tiene varias actividades en las que todos podemos participar activamente y en las cuales cada uno aportará su cuota de solidaridad, creatividad, buen humor y voluntad cívica. Mete el Cambio es toda una estrategia de cultura ciudadana que queremos hacer para el uso racional de las vías, así evitamos accidentalidad y así hacemos una movilidad inteligente y segura. Con la estrategia Mete el Cambio, la invitación de la Alcaldía de Envigado para los habitantes es que reflexionen sobre su papel como ciudadanos abiertos a un futuro lleno de una conciencia cívica mucho más rica y diversa. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Todos nos desplazamos de formas diferentes, pero algunas de ellas son más amigables con el medio ambiente, como la movilidad a gas natural y la movilidad eléctrica. EPM, como pionero y consciente del futuro que se viene, ha venido creando varias estaciones de gas y ahora ha empezado a crear las estaciones eléctricas. El vehículo eléctrico me da tranquilidad para que más adelante mi hijo pueda disfrutar de un planeta más limpio. Que puedas respirar un mejor aire contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos ahí. EPM. Ahorro, casa, carro, vacaciones, estudio. ¿Qué esperas para ahorrar? Con las diferentes líneas de ahorro que te ofrece CFA, puedes alcanzar tus metas. CFA, Cooperativa Financiera de Corazón. La Personería del municipio de Envigado te invita a participar del evento Yo Me Amo, el próximo 21 de octubre en el Teatro Municipal a partir de las 5 de la tarde. Un evento organizado para la mujer y donde tendrán la posibilidad de concursar a través del canto.
Para mayor información e inscripciones, visita www.personeriadeenvigado.gov.co. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Págame! ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Después de la pausa regresamos con el doctor Alberto León Duque Osorio. Estábamos antes de la pausa, doctor, pidiéndole que le indique a nuestros televidentes o qué recomendación le da con los famosos garajes donde atienden muy barato, porque la gente se va, que es que me van a hacer una cirugía plástica de lipo, de implante de senos. ¿Qué recomendación le daría usted a nuestros televidentes y no directamente a las mujeres, que esa vanidad a veces cuesta demasiado? Sí, es una situación muy paradójica. Observemos, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, pero miren cómo nos preocupamos por tener el mejor vestido, el mejor carro, la mejor peluquería, la mejor, etcétera. Una cantidad de circunstancias en la vida que no importa que sea bien costoso, la marca del bolso, de la ropa, nos esmeramos por tenerlo mejor, no importa el costo. Pero lo curioso es que cuando se trata del patrimonio más importante que se tiene, que es el patrimonio de la vida y el patrimonio de la salud, ahí sí nos vamos para lo más barato. Es una cosa paradójica, eso es patológico inclusive. Yo recomiendo, cuando se trata de un procedimiento estético o una cirugía quirúrgica, una cirugía plástica, yo recomiendo que se tiene que buscar, no es lo más costoso, es lo más seguro, y lo más seguro cuesta. Una clínica que se tenga una unidad de cuidados intensivos al lado, que se tengan los equipos de resucitación cardiovascular. Es que observemos que cualquier actividad médica, por muy estética que sea, puede tener un riesgo potencial de una reacción inmunológica imprevista. Y si no se tienen los equipos necesarios, hombre, se pierde la vida. Entonces, yo recomiendo nada de cirugía plástica ni de medicina estética en centros de garaje. Todo que se haga en la medida de lo posible en una clínica, y ojalá en una clínica como llamamos nosotros, de 5 estrellas, es decir, que tenga toda la tecnología a la mano. ¿Qué cuesta? Sí, pero es la seguridad de la salud y la seguridad de la vida. O sea que televidentes y damas, mucho cuidado, que la vida es una, y reducir los costos arriesgando la vida no paga. Hay una situación, doctor Alberto, que a diario se ve, y los noticieros se han especializado en eso, los tales paseos de la muerte, que toman un paciente, lo llevan de un centro, de una clínica a otra, o los dejan en camilla en un centro de atención de urgencias. Esas negligencias o esos paseos de la muerte conllevan a responsabilidades médicas directas, o hay que probar que esa situación no fue la causante de la muerte cuando se habla de paseos de la muerte. Hay que partir de una base, y es la siguiente: la normatividad en el país establece que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben atender un paciente en estado de urgencia. Ahora, la ley estatutaria en salud hoy día establece que aquellas instituciones
que prestan servicios de urgencias y tienen la capacidad de resolver la situación de urgencia, tienen la obligación de atender un paciente urgente. No lo pueden despachar porque no tienen contrato con EPS, porque no tienen dinero, porque no tienen una cédula, nada. Toda persona que ingresa a una institución hospitalaria, bien sea que llegó por sus propios medios o llegó remitido de otra institución, la tienen que atender. Entonces, aquellas instituciones que no le abren las puertas a un paciente urgente y entonces está el paciente en lo que llamamos el paseo de la muerte, en una ambulancia, buscando dónde lo reciben, en una institución y otra, todas aquellas instituciones que le cerraron las puertas al paciente son solidariamente responsables de la muerte acaecida con ocasión de la no atención del paciente. Eso es entonces lo que llamamos el paseo de la muerte en una ambulancia. Pero también tenemos que tener claro que hoy en día ya no se están presentando los paseos de la muerte en las ambulancias, sino los paseos de la muerte en aquellas instituciones que están buscando dónde remitir el paciente, dónde le reciben un paciente. Y entonces son aquellas instituciones de primeros y segundos niveles de atención, son las instituciones de salud que no son tan complejas, pero que tienen que remitir un paciente, por decir un paciente infartado, buscando dónde le reciben el paciente, y aquellas todas instituciones que tienen el potencial de recibir un paciente dicen no hay cama, y resulta que es un vicio generalizado, todo por el problema financiero de la salud en el país. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Que los están observando cómo se van complicando minuto tras minuto, y entonces ese es el paseo de la muerte, no en una ambulancia, sino en una institución que ya no le puede proporcionar servicios de salud adecuados para resolver la situación. Aquellas instituciones que en principio están diciendo no tienen cama, entonces y le cierran la posibilidad de que remitan el paciente, estas instituciones también podrán ser solidariamente responsables de la muerte del paciente en una institución que ya no le podía brindar la atención necesaria. Entonces, cuando llega un paciente en una emergencia, no tiene que decir es que no tiene EPS, no está afiliado a ningún sistema, tiene que haber una atención para esa persona. ¿Quién correría entonces con los gastos si la salud es un negocio en este país, cuando esa persona no tiene ningún sistema de afiliación que respalde esos gastos? El Sistema General de Seguridad Social de Salud en el país establece unas partidas especiales cuando es aquellas personas que no tienen la capacidad de pago total, por ejemplo, entonces viene lo que se llama la medicina subsidiada. Y si no es subsidiada, o si no están dentro del programa de la medicina subsidiada, son aquellas personas que, como no tienen ninguna capacidad de pago, el ente territorial debe garantizar la cobertura del pago de la prestación de los servicios de salud. Siempre va a haber un mecanismo de cómo acceder a aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud en casos de urgencia que les paguen a aquellos pacientes que no tienen capacidad de pago, sobre todo a través de los entes territoriales. Dicho de otra manera, no hay ninguna excusa para que no se atienda a cualquier persona en cualquier centro de salud del país. Y si ese centro de salud no tiene la capacidad y la tecnología de atender el paciente, debe remitirlo de inmediato sin pedir permiso. Hay digámoslo así, un vicio de todas las instituciones de empezar a llamar a ver dónde le reciben los pacientes. No, las instituciones de salud no tienen por qué pedir permiso para remitir. Las instituciones de salud saben dónde deben remitir sus pacientes y simplemente remítanlos adecuadamente. Obviamente hay que remitir adecuadamente un paciente, por lo tanto no es excusa para que no se tenga que remitir de manera inmediata un paciente que requiere la remisión
a una institución de complejidad mayor. Entonces, cuando llega un paciente a cualquier institución médica o a cualquier clínica, ¿en qué consiste el llamado triaje? El triaje no es una atención del paciente. El triaje es una clasificación del paciente para darle prioridad en la atención a aquel que lo requiere, pero solamente se utiliza el triaje cuando el servicio de urgencias tiene muchísima gente o no solamente muchísima gente, cuando llega una persona que requiere atención inmediata. Por lo tanto, el triaje es como una especie, digámoslo así para que lo entienda el televidente, como una especie de una atención somera, como para saber, este paciente se tiene que atender ya. Entonces, ningún triaje puede derivar en que el paciente se devuelva para la casa, no. Simplemente el triaje le permite al médico saber, atiendo primero a este y aquel otro me da espera, pero a todos hay que atenderlos. Por lo tanto, el triaje no es una atención, es una clasificación para garantizar que se le atiende al paciente que tiene más urgencia. Todas estas negligencias y todas esas responsabilidades conllevan algunas lecciones, porque hay personas que no quedan con lesiones de por vida y otros que tienen problemas de incapacidades largas por esas negligencias. En ese sentido, ¿qué se puede demandar? ¿Qué se puede solicitar en una responsabilidad médica? Sí, lo que genera el proceso de responsabilidad médica es un daño ocasionado por una negligencia médica. Ese daño genera unos perjuicios. Estos perjuicios son de dos tipos, unos de tipo patrimonial y otros de tipo extrapatrimonial. ¿Cuáles son aquellos daños, los perjuicios generados por un daño que se ocasionó con la negligencia médica? Pues los perjuicios patrimoniales generados son el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es lo que tuvo que pagar o lo que tuvo que salir del bolsillo del paciente para cubrir los daños. El otro es el daño, el lucro cesante, es aquel patrimonio que no entra al bolsillo del perjudicado con ocasión del daño ocasionado en la salud. El otro son los otros son los perjuicios extrapatrimoniales, que son los morales, que es la aflicción al dolor, el sufrimiento, y lo otro, el daño a la salud, que es los cambios de existencia o los cambios en las condiciones dignas de existencia de la persona. Asesorías Jurídicas Formativas trae programas de mucho interés. Qué interesante hoy el tema de la responsabilidad médica. Yo creo que quienes nos escuchan o quienes nos están en este momento observando van a tener mucho cuidado, sobre todo en esos traslados y esas cirugías plásticas y estéticas. Vamos a una pausa y regresamos en Asesorías Jurídicas Formativas. Atrévete a descubrir la mejor programación de canales para ti y toda tu familia. Deportivos, cine, informativos, culturales, series, variedades, infantiles, religiosos, nacionales, musicales. Cable Mío te ofrece mayor diversidad de canales a menor precio. Por eso prefiere Cable Mío.
Somos los primeros en ofrecer el fútbol profesional colombiano sin costo adicional. Contamos con la tarifa más económica del mercado. Ofrecemos una programación pensada para la familia. No lo pienses, prefiere a Cable Mío. Regresamos con asesorías jurídicas formativas. Doctor Alberto, si una persona quiere iniciar un proceso de responsabilidad médica, ¿a quién tiene que acudir? Lo primero que exige para demandar en responsabilidad médica, para poder acceder a la Administración de Justicia, se exige que se debe primero convocar a los posibles demandados a un centro de conciliación para buscar una conciliación amistosa. Si en el centro de conciliación no se alcanza el buscar la conciliación, entonces ya el centro de conciliación expide un certificado donde consta de que se abortó la conciliación y ya uno accede a la Administración de Justicia. ¿Y se requiere abogado para este tipo de demandas de responsabilidad médica? Sí, siempre se debe demandar por medio de abogado. No se exige en la justicia colombiana de que es un abogado quien accede al proceso de responsabilidad médica. Ahora, el proceso de responsabilidad médica es un proceso muy complicado y se requiere de las dos disciplinas, tanto médica como jurídica. Por lo tanto, el abogado debe estar muy bien asesorado en el campo de la medicina para poder acceder a la Administración de Justicia. O sea que obligatoriamente tiene que tener un abogado. Recuerden, tenemos todas las asesorías, Rodrigo Restrepo, 276-6314, le servimos de intermediario con el doctor Alberto para que si tienen dudas o tienen alguna propuesta o tienen algún proceso que adelantar, pueden ingresar a nuestra consulta. La consulta inicialmente es totalmente gratis, ya después si hay que mirar algún proceso a continuar, ya se habla de algo. En esto, ahora mencionamos de que es necesario probar esa responsabilidad, esa negligencia. ¿Le corresponde a quién probar? Hoy en día es la clínica o el médico el que debe probar que no fue la negligencia de él, o es quien demanda al quien le corresponde probar que de parte de él fue su negligencia. La tradición ha sido fundamentalmente en que el demandante debe probarle al juez cuál fue la culpa que generó el daño. Pero el Código General del Proceso establece hoy una figura muy novedosa, lo mismo el Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde ya habla de lo que llaman la teoría dinámica de pruebas, es decir, quien tiene la prueba debe aportarla, bien sea que el demandante pueda probar la culpa o bien sea que el demandado pueda probar que no cometió ninguna culpa o ninguna negligencia. Es lo que llamamos la carga dinámica de pruebas. Amigos televidentes, el tema de hoy súper importante, nos quedan muchas preguntas por hacer. Le agradecemos a nuestro invitado y recuerden, asesorías jurídicas formativas todos los jueves de 6 a 7 en su canal 8 de Tele Envigado. La próxima semana volveremos con otro tema de vital importancia para ustedes. Doctor Alberto, le agradecemos la presencia y ya para despedirse, ¿qué mensaje le quiere dar a nuestros televidentes? Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por la invitación. Es de manera muy generosa que se llega al público para aclarar estos temas tan importantes. Yo les recomiendo que se tienen muchos derechos en la salud. La Constitución Política de Colombia y la normatividad colombiana le permiten muchos derechos y muchas acciones a la población para que no sean violados los derechos a la salud como se está haciendo hoy en día.
Llegamos así al final de nuestro programa Asesorías Jurídicas Formativas. Los invitamos para el próximo jueves, Dios mediante, de 6 a 7 en su canal, el canal 8 de Tele Envigado.